Un gusto de saludarles una vez más, un privilegio estar con ustedes. Hoy día vamos a hablar de la tiranía de los débiles. Los invito a prepararse. Algo que constantemente escucho en las redes, que escucho en sermones, que escucho en frases coloquiales, en conversaciones de ocasión, es la preocupación que existe de un montón de personas respecto a los débiles. Y se hacen llamados permanentes a que tengamos cuidado con los débiles, pobrecitos, porque los débiles pueden sentirse mal, porque hay gente débil que se puede alejar del Señor y hemos hecho un discurso que es absolutamente impropio. Yo quiero invitarlos a que escuchen un sermón que hice precisamente, no sobre los débiles, pero sobre el capítulo en el cual suele construirse la idea de los débiles, los pobrecitos débiles en la fe. Lo primero que hay que entender es que la frase los débiles está ubicada en Romanos 14. Y Romanos es una carta. Si ustedes reciben una carta a la antigua, esas con papel, que generalmente tenían entre 3 y 5 páginas, mi madre a veces me escribía hasta 10, pero uno normalmente se sentaba y se leía la carta de una sentada. No, o sea, habría sido ridículo que un día leyera un párrafo, al otro día leyera otro párrafo y así sucesivamente. Ahora, cuando no leemos la carta de una sentada, entonces nos perdemos y no tenemos la visión de conjunto. Y el problema que tenemos con las cartas de Pablo es que leemos pedacitos, frases, sin tener la visión de conjunto y le hacemos decir a Pablo lo que Pablo no ha dicho. Yo he mencionado varias veces que los libros de humor que tendrán Pablo, Juan y otros escritores bíblicos van a ser los comentarios que se han hecho de sus escritos y se van a rascar la cabeza diciendo, pero ¿cómo se le pudo ocurrir eso? Si yo no lo dije. Ahora, si vas a leer Romanos 14, ten en cuenta que Romanos 14 es parte de todo un desarrollo de pensamiento, por lo tanto importa lo que dice el capítulo 13 e importa lo que dice el capítulo 15. Si tú vas a leer Romanos 14, versículo 1, donde habla del débil, tienes que entender que el último versículo del capítulo 13 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. No está hablando de la carne, está hablando del cuerpo, está hablando del todo humano, porque los escritores bíblicos no hacen división entre espiritual y carnal. Para ellos somos un todo. La división es posterior. Y luego, revisas el versículo 1 del capítulo 15, dice, así los que somos más fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, que en el capítulo 15 da instrucciones a los fuertes y en el capítulo 14 da instrucciones a los débiles, pero normalmente como leemos los textos de la Biblia fuera de su contexto, le hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Tengo ante mí varias versiones, la nueva versión internacional, la del 60, etc. Ahora, ¿de qué está hablando? Pablo está hablando de las diferencias de opinión sobre cosas que no son esenciales. Quiero detenerme allí para decir que Pablo está hablando sobre las diferencias de opinión sobre cosas que no son esenciales. Porque si fueran esenciales, Pablo les habría parado en seco. Hay cosas que dentro de la perspectiva cristiana podemos estar todos de acuerdo. Sabemos que matar es malo, sabemos que el adulterio es malo, sabemos que agredir a alguien es malo, etc. Pero hay otros aspectos de la vida cristiana que son simplemente
diferencia de opinión. Y si no se maneja bien esa diferencia de opinión, la Iglesia y nosotros podemos vernos destruidos. Pablo le dedica un capítulo completo, que es Romanos 14, a temas que no son esenciales. La comida, la bebida y el día sagrado. Y no son esenciales. Quiero ser fehaciente de eso, no son esenciales. ¿En qué contexto no son esenciales? En el contexto de la gracia y la salvación. Nadie se va a perder por comer carne, nadie se va a perder porque bebe algo equivocado, nadie se va a perder porque guarda un día de reposo distinto, porque su conciencia le indica otra cosa. Nadie. Y quiero ser fehaciente en esto porque hay algunos que han hecho de la comida, de la bebida y del día de reposo el centro de su religión, perdiendo de vista a Jesucristo y la gracia. Dice un autor que la forma como tratamos en la iglesia las cosas no esenciales son esenciales. Es decir, aquí no es tanto la forma, sino también el fondo. Ahora, ¿de qué trata? Hay varias posibilidades de saber quiénes son los débiles, pero la conclusión de la mayoría de los comentaristas es que los débiles son judíos que se han convertido al cristianismo, pero que siguen teniendo ataduras propias de su visión judía, pero no quedan ahí, sino que estas personas débiles, entre comillas, pretenden hacer que todo el resto, que son en su mayoría gentiles, apliquen las normas que ellos consideran todavía válidas. Y entonces tenemos a dos grupos confrontados, donde unos consideran que es esencial y otros consideran que no es esencial. Y ambos grupos, dice el apóstol Pablo, están actuando mal. Unos porque menosprecian y otros porque se burlan. Y en ambos casos no es lo correcto. Lo dice con todas sus letras en el versículo 3, por ejemplo, hablando de la comida, que no era cualquier comida, sino la comida que previamente se ofrecía a los ídolos. No es como dicen algunos que leen mal, que se refiere a la comida vegetariana y comida no vegetariana. No, está hablando de comida, pero que en general se ofrecía en primer lugar como regalo a los dioses, como ofrenda a los dioses, y luego se comía. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 14? El que come no menosprecia al que no come. O sea, si tú quieres comer carne, no menosprecies al que no come carne. Y el que no come no condene al que come. Si tú no quieres comer carne o algún otro alimento ofrecido a los ídolos, no condenes al que come, porque Dios lo ha aceptado, Dios lo ha recibido. O sea que el tirón de oreja es para débiles y fuertes. Porque los débiles no son débiles en todo, son débiles en comida, son débiles en día de reposo, son débiles en cuestiones que tienen que ver estrictamente con los resabios que mantienen del judaísmo. Pero en otras cosas son fuertes, así como los que son fuertes probablemente en otras cosas son débiles. Y el apóstol Pablo en el versículo 4 le dice al débil: ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará porque el Señor tiene poder para sostenerlo, es decir, déjate de pelear. Queridos, vivimos la tiranía de los débiles. ¿Por qué? Porque los llamados, entre comillas, débiles, que tienen resabios del judaísmo, porque ese es el contexto, pretenden aplicarle, imponerle al resto que cree que eso no es esencial, y en realidad no lo es. Pretenden aplicarle a todo el resto el mismo criterio. ¿Qué están olvidando todos, tanto débiles como fuertes? El principio de Jesucristo de Juan 13:35 del amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si se llevan peleando como el perro y el gato. ¿Dice así? No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Por qué traigo esto a colación? El otro día pongo, como todos los días sábados, pongo una
caricatura de Naked Pastor o del Pastor Hubbard en mi sitio de Facebook para remecer, y lo hago a propósito, para que piensen, para que quiten las telarañas que tienen en su mente y se pongan a confrontar ideas, no personas. Y alguien me escribe, es que usted pone cosas y no considera a los débiles. ¿De qué débil me estás hablando en pleno siglo XXI? No tener una opinión formada sin caer en condenación ni sin caer en descalificación, por ejemplo, sobre la comunidad LGTBQ+. ¿Quién te puso a ti como juez? ¿Quién te puso a ti como una persona que tiene que dirimir qué está bien y qué está mal, cuando podrían leer, por ejemplo, a algunos especialistas que en los últimos 10 años han probado que algunos textos del Nuevo Testamento están mal traducidos, tendenciosamente mal traducidos? Voy a hacer un video específicamente de eso. Pero el punto está aquí, es que el débil viene, ay, no me digas tal cosa porque yo soy débil. ¿Débil en qué? Débil en creer que tu conciencia tiene que primar sobre la conciencia del otro. Débil en que tú quieres imponerle al otro tu propia convicción, que en el caso de la Biblia solamente son de 3 cosas, nada más que de 3 cosas, de comida, bebida y día de reposo. Y el apóstol Pablo le dice, déjense de discutir, porque aquí el problema no se trata de comida, no se trata de día de preferencia, porque lo dice el versículo 5. Se trata de vosotros. Se trata de entender que ustedes no están entendiendo que Jesucristo murió por ustedes y que estar peleando entre ustedes no le hace bien a la gracia. Así que, queridos, los débiles en general son abusivos. Los débiles en general son personas tercas. Los débiles en general son personas que no están dispuestos a examinar lo que creen. Ahora Pablo les está diciendo, los que son fuertes, los que no tienen problemas con eso, no se pongan a discutir porque tienen el mismo problema. Tampoco se trata de imponer. Ahora yo presento algunas cosas en mis redes, en mis sermones, y hay gente que se ofende y me dice, ¿por qué dice eso? Eso a mí me ofende. Como alguien me dijo sobre el divorcio, ¿por qué dice eso? Yo no me he divorciado porque la iglesia me dice que no hay que divorciarse, aunque yo quisiera divorciarme, pero yo soy débil y como soy débil usted no puede decirme eso. Pero si no soy yo, es la Biblia. Créele a la Escritura, no me creas a mí. Deja de pelear, eres débil. Eres débil porque eres terco y quieres imponer otras cosas. El apóstol Pablo te dice, ¿quién eres tú para juzgar? Eres fuerte. No te pongas a discutir con alguien que se considera débil y que tiene un problema de conciencia. Pero tampoco acepte, porque en el capítulo 15 el apóstol Pablo habla de poner límites y decirle, basta, la gracia está por sobre todo. Como todos los días recomiendo libros, quiero recomendarles un muy buen libro escrito por un doctor en teología argentino, aunque hace añazos que vive en los Estados Unidos, el doctor Atilio René Dupertuis, a quien le agradezco que cuando sacó por primera vez este libro, me envió de regalo el libro. Y es un buen libro. No comparto todas sus conclusiones, pero es un muy buen libro. Alguna gente me dice, pero ¿por qué usted dice que no comparte? Porque no comparto. Soy ser humano, tengo opinión, tengo derecho a tener conciencia. Y conociendo al doctor Dupertuis no se va a molestar si uno le dice no comparto todo, pero comparto la mayor parte del texto. Es un buen texto. Una de las cosas que me gusta de este comentario Romanos, que entre paréntesis, no sé si ustedes saben, el libro más comentado de toda la Biblia es el libro de Romanos. Se han escrito literalmente millones de páginas para explicar el libro de Romanos. Y es un buen libro porque el doctor Dupertuis es docente, ha enseñado durante muchos años, por lo tanto su texto es muy didáctico, así que es fácil de entender, no utiliza como otros comentarios un montón de cuestiones técnicas que no entiende nadie. En este caso, el propósito del texto es que entiendan. Así que Romanos, el poder transformador de la gracia, escrito por el doctor
Atilio René Dupertuis. Un gusto de haber estado con ustedes. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, de compartirlo, de dar un like y de apoyarnos en nuestro ministerio para seguir siendo independiente, para decir algunas de las cosas que decimos, que si no fuéramos independientes, nos costaría un poco decirlas. Que tengan un muy buen día. Les habló Miguel Ángel Núñez.